Bienvenidos a otro programa de ¿Qué pensamos cuando sentimos? Un programa de salud mental, en donde en cada uno de nuestros programas tocamos una temática distinta y la relacionamos con la psicología. Y hoy les traigo un tema que siempre me preguntan y que considero que a la gente por lo general les resulta muy interesante, porque quien lo ve de afuera a veces se ríe y le llama la atención, pero quien está adentro de un vínculo o tiene un familiar que tiene esta característica o este trastorno, les aseguro que la pasan fatal. Hoy vamos a hablar de la psicopatía y el narcisismo. Pero para empezar a hablar de psicopatía les traje un tema y una serie en realidad, que es como la serie del momento, que es El Encargado de Guillermo Francella. No voy a spoilear porque no sé si la vieron, pero si no la vieron la recomiendo. Esta es una serie en donde Eliseo, que es el encargado, trabaja hace más de 30 años en el edificio y tiene como unos comportamientos un poco extraños, que uno cuando la empieza a ver dice qué es lo que le pasa, y después, bueno, con el correr de la serie lo van entendiendo un poco más. Yo, si tengo que darle un diagnóstico a Eliseo, diría que es un psicópata. ¿Pero por qué? Su trabajo peligra después de muchos años y él a toda costa, con tal de salirse con la suya, va a hacer lo que sea, sin importar lo que le pueda hacer mal a uno, sin importar si le puede afectar a él. Entonces, digo, ahí empieza como a surgirme la duda de qué es lo que le pasa a este señor. Y ahí me doy cuenta, digo, es psicópata. ¿Y por qué psicópata? El psicópata siempre va a usar a los demás como objetos y no les va a importar si le hace mal o no, porque el psicópata en general no siente culpa, es muy hábil para la mentira, son mitómanos y encima de todo carecen de empatía, entonces no les va a importar lo que hagan, total, quieren conseguir lo que quieren, entonces van a utilizar todo lo que sea necesario. Y bueno, también como no tienen culpa, no les interesa. Así que me pareció como una buena serie como para recomendar y para que se pueda entender un poco más de qué trata el trastorno de la psicopatía, tan loco, ¿no? Y para hablar un poco también de esto, como les dije al principio del programa, psicopatía y narcisismo son los temas de hoy, pero no son lo mismo, uno a veces tiende a confundirlo y para eso hoy traje a una invitada que va a estar hablando con nosotros un poco sobre qué es el narcisismo, porque si bien comparten muchas características, quiero saber cuáles son las diferencias y bueno, gente narcisista, gente psicópata no suelen llegar a nuestro consultorio, pero sí sus víctimas. Así que bueno, hoy tenemos a nuestra invitada Dayana, un gusto, Dayana García Sarguet. Ella es terapeuta cognitiva conductual y nos viene a hablar un poquitito sobre el narcisismo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, agradezco este espacio. Un placer, un placer. Bueno, sí, la idea es hablar un poco. Sí, es un poco hablar en este caso de narcisismo. No sé si querés comentar algo respecto a esto que dije de la psicopatía, si hay algo más así como que te parece que está buenísimo para agregar, o vamos directo con el narcisismo. Bien, bueno, de esto que dijiste, ¿no? Del encargado, sí, no quiero spoilear, también la recomiendo, la serie es muy buena, pero sí, en este caso Eliseo tiene lo que llamamos, ¿no?, estos rasgos psicopáticos que podemos definirlo dentro de lo que es un trastorno. Sí, en psicología solemos hablar de que si bien hay síntomas y demás, pero ya cuando hablamos de ciertos rasgos o rigidez en el comportamiento ya hablamos de lo que es un trastorno, ¿no? En este caso Eliseo, como os decías, siente, cuando hablamos del trastorno del trastorno narcisista de personalidad, hablamos de que la persona carece como de empatía, entonces empieza a utilizar a las personas para sus propios beneficios, si no pueden ponerse en el lugar del otro, y estas son cuestiones que vamos a ver a lo largo de la serie. Sí, hay una metáfora, ahora que estoy viendo en el video, de la planta carnívora, ¿no? Cómo empieza a devorar un poco a las personas para utilizarlas y para su propio beneficio, para alimentar un poco como toda esta autoestima, que por lo general en los narcisistas suele estar muy empobrecida, suele ser muy frágil, ¿no? Y siempre se sienten como amenazados cuando parte de toda esta imagen de ellos se cae.
Claro. Sí. Sí, es como que yo siempre lo que veo, así justo como aparece en la planta que justo lo nombraste, como si le sacaran el jugo a sus víctimas, ¿no? Generalmente ellos eligen personas que tienen mucha luz, mucho carisma, y es como que las absorben y terminan sin fuerza y totalmente apagados. Así es como suelen acaparar el brillo de los demás para un poco engrandecerse. Parte del narcisismo tiene que ver como esta imagen inflada que ellos tienen y suelen como acaparar o quitar, como decís vos, esa luz de los demás. De a poquito los va absorbiendo y los van atrayendo. Los narcisistas suelen ser como muy superficiales, atractivos y tienen como este poder de que van atrayendo a las personas y las personas que caen, como en esta planta, en esta red, luego suelen sentirse muy mal. ¿Sí? Claro, son muy seductores también. Entonces vos te sentís especial. Es como la diferencia que encontramos. Y por ejemplo, digo, si yo te digo la diferencia entre el narcisismo y la psicopatía, creo que tiene que ver también con la elección, ¿no? El psicópata elige y elige específicamente a la persona a la cual va a manipular y básicamente le va a arruinar la vida. En cambio, el narcisista a los demás los ve como objetos. ¿Es así? Así es. A mí me gusta también pensarlo como un continuum, como un espectro, ¿no? Y cuando hablamos de extremos, ahí es cuando hablamos, ¿no?, del extremo narcisista, y cuando ya hablamos de un trastorno en donde todos estos rasgos empiezan a afectar a la vida de la persona. Los psicópatas, como vos decís, suelen buscar tener un objetivo como una meta y van por eso. En el narcisismo es más para empezar a inflar toda esta imagen que detrás está muy empobrecida, ¿sí? Entonces suelen ser personas que necesitan mucho de la admiración, de tener la atención, de buscar para ellos. Son muy referenciales, ¿no? Uno, por ejemplo, en un cumpleaños, cuando el narcisista empieza a hablar, uno está hablando y por ahí interrumpe y los hace como, ¿no?, súper referenciales, empiezan a hablar por ellos mismos, interrumpan porque necesitan esa atención y esa admiración, se sienten como especiales los narcisistas. Sí, qué insoportable, ¿no?, también estar con una persona así, porque uno piensa que a veces es alguien distinto y en realidad yo le tengo que decir a la gente que estamos rodeados de narcisistas y de psicópatas, pero también hay muchos que están insertados en la sociedad. No quiere decir que todas las personas que les guste llamar la atención son narcisistas, pero hay algo en particular que es como que no dejan hablar a nadie. Están en una reunión social y viste que todo el tiempo quieren llamar la atención. Y eso hasta en un punto termina siendo molesto y como que ahí es cuando también empezás a sentir que te estás apagando, porque no te dan tu espacio y yo creo que todos merecemos nuestro momento de protagonismo. Así es. Sí. Suelen acaparar muchísimo la atención, ¿no? Y parte de cuando hablamos del narcisismo no sano tiene que ver con esto, ¿no? De que no hay, si uno está con una persona narcisista, ya sea en la familia o con una pareja, en cierta forma solo prevalece el narcisista, porque empieza tan de a poquito a acaparar tanto la atención que uno se queda empobrecido, como más opacado o apagado, ¿no?, alrededor de este tipo de personas súper narcisistas. Sí, exactamente. Es como que, aparte, como dijimos antes, viste que ellos eligen, el narcisista en realidad elige el objeto, pero no es cualquier objeto tampoco, nada más que no nos ven como personas. Pero es como cuando uno está con una luz, porque uno tiene esa luz, y de la nada cuando pasa por una relación narcisista se termina apagando, vos te das cuenta que algo tenía esa persona, esa toxicidad con la que te invade, ¿no? Y te hago una pregunta, vos que también atendés así en un consultorio, seguramente te llegan casos, no, como decía antes, de psicópatas o de narcisistas, porque no creo que tampoco entiendan que tienen un problema para tratarlo, pero sí de sus víctimas. Suelen ser más víctimas que se quejan de narcisistas o de psicópatas, hombres o de mujeres. Claro. Interesante la pregunta. Sí, por lo general los narcisistas suelen ser en la mayoría hombres, es como la prevalencia, y como decís, suele pasar de que los narcisistas no van a venir al consultorio, no van a venir a terapia porque ellos son los dueños de la razón, de la verdad, no aceptan críticas, entonces es muy difícil que vayan a buscar ese espacio para reflexionar, para ser mejores, porque ellos ya lo son. Entonces muchas veces en el consultorio llegan las parejas o a veces los familiares que como padecen todas estas cosas de cómo acapara el narcisista, muchas veces lo que sucede es que el narcisista le suele echar la culpa de todo, ¿sí?, a la pareja. Entonces la pareja empieza a perder o empobrecer lo que decimos como su yo, su autoestima, y
salir de una relación narcisista es muy difícil porque quedan muy frágiles, muy vulnerables las personas en una relación narcisista. Suelen ser muy tóxicas, acaparantes, sí. Entonces cuesta muchísimo salir e identificarlos. Ni hablar de la culpa con la que salen las víctimas de esa relación, ¿no? Porque como que la persona saca lo peor de la víctima y la víctima quizás termina gritando, termina enojándose por todo y después encima tiene que pedir perdón. Entonces, con la culpa que salen esas personas. A mí me llegan muchas consultas también, muchas son las mujeres las que vienen llorando porque su pareja tal cosa, tal otra. Y es como que, ¿cómo le haces entender que estás con una persona narcisista? Y es muy difícil sacarlo de esa situación. Así que nada, sí, porque ahí trabajan de manera muy sutil. Al principio aparecen como encantadores, venden como lo que llamamos, ¿no?, esta luna de miel a la persona, y cuando la persona cae, como en esta red, lo que empiezan es que empiezan a conocer cuáles son las vulnerabilidades de la pareja, ¿no? Y empiezan a utilizar eso en su contra, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no te estoy siendo tan atento porque vos estás haciendo estas cosas. Entonces empiezan a llenar de culpa a la pareja. Y realmente la pareja piensa que todo pasa por su responsabilidad, que ella es la culpable, ¿sí? Que no es digna de ese amor, ¿no? Entonces es muy tóxico. La verdad que sí, pero una vez que logran salir, se dan cuenta de eso, lo bueno es que recuperan esa luz rápido. Y eso también es importante, como dejar ese mensaje a la gente. Y que, a ver, creo que podríamos nombrarle también como principales características para que aquellas personas que estén escuchando, si están como en una relación en donde se sienten un poco más apagados o sienten que hay algo raro, que se fijen a ver si estas son las características para poder empezar a pensar que quizás tu pareja es narcisista. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno. Yo diría, por ejemplo, primero, mitómano. ¿Vos qué dirías? Sí, esta necesidad de constantemente que lo tengas que validar, ¿sí? Hablamos de este brillo, ¿no? De como que todas estas cosas, él siempre por delante, ¿no? A mí me gusta hablar como de un triángulo amoroso, de que en realidad no hay un amor sano, verdadero, porque ambos están como enamorados de esta imagen, no hay un amor real, ¿no? Entonces, parte de esto tiene que ver con que uno quizás empieza a pagar porque ve que el otro se lleva toda esta grandiosidad, ¿sí? Como en estar dentro de la pareja, o esto que empieza a hacer sentirte culpable por todo, sería otro de los rasgos. Uno también suele pasar de que empieza también a dejar ciertos aspectos de nuestra vida por estar con la persona narcisista. Entonces suele ser como bastante frecuente el aislamiento de la persona. Dejo de ver a mis amigos, dejo de frecuentar, ¿no?, como el gimnasio, ciertas cosas que yo antes hacía de estar con esta persona narcisista, y ahora como requiere todo de mí, le doy todo ese tiempo a él. Entonces, en cierta forma, me deja en aislamiento. Claro. Y eso es muy difícil después, al salir o terminar la relación, reconstruir mi vida después de una relación narcisista. Sí, y mucha gente de tu entorno se enoja también, ¿no? Cuando vos desapareces y después apareces de nuevo porque finalmente pudiste salir o estás pidiendo ayuda y te dicen, volviste. Y vos decís, como, no necesito eso en este momento. Entonces también está bueno como dar ese mensaje de que muchas veces uno no lo hace porque no le interesa ese vínculo, sino que porque no tienen otras herramientas, no tienen otra forma de poder salir de ahí. Entonces es muy importante el entorno. Y algo también importante a destacar es que el narcisista quizás no es que está enamorado de su pareja, sino que está enamorado del amor que siente su pareja, ¿no? De ese amor que ella le da a él. Sí. Para inflar, ¿no? Volvemos a esto, para inflar esta imagen. Sí, ¿no? Bueno, sí. parte del concepto tiene que ver con la mitología griega, ¿no?, del narciso, que termina ahogándose por mirar su propia imagen. Exacto. Y mira, Dayu, nosotros en esta parte del programa siempre solemos poner un video para que reaccionemos junto con la invitada, en este caso con vos, y después hacer un par de comentarios. ¿Vemos el video? Dale. Mucho antes del primer selfie, los antiguos griegos y romanos tenían un mito sobre alguien demasiado obsesionado con su propia imagen. En una narración, Narciso era un chico apuesto que, errante por el mundo, busca a alguien a quien amar. Tras rechazar a una ninfa llamada Eco, vislumbró su propia imagen reflejada en un río
y se enamoró de ella. Sin poder apartarse de su imagen, Narciso se ahogó. Una flor marcó el lugar donde murió y la llamamos Narciso. El mito capta la esencia del narcisismo, una autocomplacencia excesiva y a veces perjudicial, pero no es solo un tipo de personalidad que aparece en las secciones de consejos. Es un conjunto de rasgos clasificados y estudiados por los psicólogos. La definición psicológica de narcisismo es una imagen de sí mismo inflada y pomposa. En cierta manera, los narcisistas creen que tienen mejor aspecto, que son más inteligentes y más importantes que otras personas y que merecen un trato especial. Los psicólogos reconocen dos formas de narcisismo como rasgo de personalidad: el narcisismo grandioso y el vulnerable. También hay un trastorno narcisista de la personalidad. Mucho antes del primer selfie. Bueno, un poquitito justo habías dicho antes de dónde viene este nombre, ¿no? Y en psicología se usa mucho igual esto de los mitos, ¿no? Como el complejo de Edipo, en este caso, bueno, el narcisismo. Y está bueno para poder reflejarlo. Pero algo así que te gustaría agregar, por ejemplo, respecto a este mito, algo que justo hayan mencionado, por ejemplo, cuando ven la imagen, viste, como engrandecida, que creen que te tienen que tratar mejor, porque no sé quién sos, pero te crees que sos más que el otro. Así es. Se está reproduciendo justo el video, pero sí, ¿no? Nos gusta trabajar mucho con los mitos, y parte de esto también a veces mirar esta imagen que tiene que ver con estos mitos en la historia nos permite también entender un poco más desde afuera cuando estamos viviendo estas cosas. También en lo de Narciso aparece una persona, una ninfa que se enamora de él, que se llama Eco, y justamente como su maldición era repetir las palabras de con quien se encontraba, ¿no? Entonces, en cierto punto, Narciso sí, en un primer momento, se enamora de ella, ¿pero por qué? Porque ella le devolvía las palabras que él le decía, y en cierta forma le funcionó, pero bueno, luego prevaleció un poco más el amor por él mismo, que finalmente, bueno, termina dándose, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿no? Del amor con la persona narcisista, que no es un amor real, sino es más bien un amor instrumental, ¿no? Utiliza a las personas. Qué duro también, ¿no? Yo creo que parte del análisis de las personas lo que más les suele doler es eso, ¿no? Como entender que en realidad no te amaba, sino que te estaba viendo como un objeto porque te necesitaba. Y también creo que, o sea, de todo esto que vos decís, lo importante, uno cuando ve que la persona se ama a sí mismo, que cree que es mejor, como decíamos antes, creo que lo importante también es decir que son personas totalmente vacías. O sea, vos haces así y los destruís en un segundo. No es que son súper fuertes y todo. Tienen ciertas habilidades quizás para el habla, para la seducción, para la manipulación, y con eso consiguen las cosas, pero haces así, en un segundo ya los podés tirar en un pozo, porque no es todo un edificio armado de seguridad que no está bien construido. Totalmente, sí, por eso es esta imagen inflada, pero que detrás de esta barrera protectora hay una autoestima que es muy vulnerable, sí, suelen ser muy heridos, no tienen, y por eso es que ante las críticas o cuando los tratamos de confrontar, se vuelven a veces como muy agresivos o responden, critican o amenazan, atacan porque se sienten, ¿no?, indefensos. Y esta imagen sostiene para que no se vea este yo muy empobrecido. Claro, claro. Sí, es todo como una máscara, ¿no? Qué difícil. Así es. Qué difícil también tener que convivir con una persona así. Porque realmente, o sea, no sé, hay algo que, por ejemplo, que esto yo sí que no lo sé. ¿Por qué se va construyendo esta imagen? Seguramente parte de la infancia, pero ¿hay algo que le faltó para poder tener que desplegar todas esas herramientas de manipulación para que la gente lo quiera? Y muchas veces tiene que ver con, cuando hablamos de las causas del narcisismo, muchas veces está determinado por la genética, pero cuando se trata de los estilos de crianza, puede haber como dos formas. O están los padres que ponían a su hijo en ese pedestal y construían esta imagen de grandiosidad, de hacía algo chiquito y lo felicitaban un montón. Y después está, sino cuando hay muchas carencias o padres muy fríos, entonces ante esa falta de cariño, de apego, de seguridad, necesitan, ¿no?, como hacer esta imagen
para defenderse, como de este mundo que a veces es muy vulnerable o muy hostil. Claro. ¿Sí? O sea que tiene que ser todo en la medida justa, ni muy, ni tampoco, ¿no? Claro, están los dos extremos que pueden generar este tipo, ¿no?, de personalidades. Después también influye mucho la cultura, ¿no? Hoy en día hay mucha cultura de competencia que fomenta esto de ser grandiosos, autosuficientes, ¿sí? Por eso es que solemos ver a muchos narcisistas no en puestos altos de poder, son buenos oradores, son atractivos, ¿sí? Suelen también ocupar cargos altos. No quiere decir que todos los que estén en cargos altos sean narcisistas, pero bueno, como que buscan ese estilo de personalidades para ocupar ese puesto, ese lugar. Es importante aclarar eso, ¿no? Porque si no uno va a decir, bueno, todos los que tienen cargos altos son narcisistas y uno sale corriendo. Pero también te agrego algo que es importante como contarle a la gente. Si bien el narcisista te puede destruir, como estábamos hablando, anímicamente, cuando uno utiliza ese narcisismo, en realidad para hacerlo para hacer un bien a la sociedad, como vos decías, son buenos oradores y todo eso, es algo positivo también. ¿Cuántos narcisistas se paran enfrente de la gente con una idea y quieren convencer a la gente que esa idea es la que va a servir y que es una idea que no le hace mal a nadie? No es que quiere manipular a la gente por su propio bien en esos casos, sino que van convencidos de esto, no sé, yo puedo traer esto para mejorar el país. Y digo, vos tenés que ser lo suficientemente narcisista como para estar convencido de que tu idea vale, y muchas veces también vale. Entonces no podemos decir que siempre es algo negativo, sino que si uno utiliza bien esas herramientas puede hacer grandes cosas, ¿no? Totalmente, tiene que ver con el propósito y también, ¿no?, con el fin, ¿no? Si claramente el fin es buscar el poder, el estatus a costa de destruir a los demás, sí, ahí hablamos, ¿no?, de que por ahí es perjudicial. Si uno, exacto, como decís vos, el propósito es bueno, llevar adelante un país, o mismo también en la medicina a veces también se necesita y es necesario. 100%. Siempre digo que para que uno sea médico, que tenga que operar, tiene que tener una mente un poco psicopática, porque vos pensás que estás agarrando un cuchillo y abriendo una persona. Entonces, digo, pero eso es, como vos decías, es el fin, para hacerle un bien al otro. Entonces hay que saber la medida justa también, ¿no? Así es, por eso hablamos un poco de en espectros, ¿no? Todos en alguna medida necesitamos de este narcisismo porque nos permite afrontar ciertas cosas. Ya cuando hablamos de un narcisismo que no es sano, que es perjudicial, tiene que ver esto, cómo empieza a destruir a su entorno, a sus relaciones personales. Exacto. Y eso termina siendo destructivo. Ya cuando hablamos de algo más sano, de todos necesitamos como este amor propio o pararnos, ¿no?, de esa imagen para afrontar a veces ciertas situaciones o ciertos problemas. Exacto. Mira, me quedaría toda la tarde hablando de este tema, pero tenemos que llegar a la parte del consultorio, que te cuento un poco en qué consiste. Nuestros oyentes nos dejan consultas y me gustaría invitarte a vos, a ver si te interesa, si te gusta, a responder. Son 3 preguntas que nos hacen y como vos sos psicóloga, quizás podemos hacer como un intercambio de opiniones. ¿Te parece? Me encanta. Dale. A ver, vamos con la primera pregunta. Dice, mi psicóloga suele hablarme de su vida privada cuando le cuento algo mío. ¿Es normal? Nos dice Marta, de 43 años, de Núñez. A ver, mira, en mi experiencia, yo trato de no hablar tanto de mis cosas. En realidad, porque digo, acá vienen a hablarme de ellos. Si yo puedo aportar algo desde otro lado, lo voy a hacer, pero generalmente no pasa muy seguido. ¿Vos con tus pacientes solés hacer eso? Sí, me pasa igual que vos. Por lo general es como es poder escuchar a la persona. Volvemos al propósito, ¿sí? Sí, por lo general el psicólogo habla de su vida, quizás tiene algún fin o un propósito en relación a lo que le estás trayendo, pero si no, por lo general no solemos hablar de nuestra vida. Sí, siempre solemos poner o nuestra vida o algunos otros ejemplos para que se vean reflejados en lo que está trayendo a la consulta, pero si no, que hable constantemente de su vida no suele ser lo más esperable. Claro, no, que vaya a su propia terapia, su psicóloga, ¿no? Claro. A ver, vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo puede durar una terapia? Nos pregunta Gustavo, de 40, de San Isidro.
Yo creo que acá también vas a coincidir conmigo. Es una pregunta muy amplia, en realidad, porque, depende de tantos factores. Depende primero de la consulta, o sea, el motivo de consulta, el motivo por el cual arrancas terapia. Depende también de las circunstancias que se van enfrentando en ese momento. Depende mucho de la persona, si tiene resistencia en el análisis o no. Depende también si está también con ganas, porque muchos dicen, bueno, voy a terapia, que me resuelva las cosas, y en realidad, no, ¿viste? En realidad tenés que también poner de vos. Yo siempre digo que los psicólogos o la psicología en sí es el único trabajo en donde trabaja el que nos paga, porque acá trabajan nuestros pacientes, nosotros solo escuchamos y anotamos, ¿no? Así es, sí, ellos son los que tienen que remar, nosotros por ahí vamos dando el curso, pero sí, en este caso, en base a la pregunta, depende de muchas variables, también el tipo de terapia que uno haga. Por lo general las terapias psicoanalíticas suelen ser más largas, en el estilo de terapia cognitivo-conductual suelen enfocarse, ¿no?, en un objetivo, en una meta construida, entonces suele tener como un tiempo en base también a cómo van trabajando en la terapia, las sesiones, los avances, las recaídas. Claro. ¿Y vos, por ejemplo, creés en el fin del análisis? Porque vos sos cognitiva-conductual como yo. Yo particularmente doy altas, pero en algún momento de mi vida he hecho psicoanálisis y fui yo la que tuvo que poner ese fin, porque como que quieren continuar. ¿Vos cómo te manejas con tus pacientes? No, a mí me gusta hablar del alta. Utilizo mucho la metáfora, ¿no?, de como la terapia como un yeso, en donde necesitamos primero trabajar, curarnos, y a medida que vamos pudiendo solos, el terapeuta se va corriendo para que la persona pueda seguir continuando, ¿no?, con su vida, y que en caso de que lo vuelva a necesitar, volvemos a este espacio de terapia. Exacto. Es como, también es muy satisfactorio, lo digo como psicóloga, porque a veces es como tan frío, por así decirlo, ¿no? Uno no tiene tanto acercamiento a veces a su terapeuta y uno no sabe, pero la satisfacción que particularmente siento yo cuando doy una alta, no es que lo veo como, uy, me quedó un espacio libre o ya no lo voy a ver más a este paciente, sino que me siento muy a gusto porque es un trabajo realizado y que le di las herramientas necesarias para que la persona pueda seguir. Y siempre les aclaro, porque mis pacientes siempre se asustan cuando les digo, estoy pensando en darte el alta porque te noto mucho mejor, que muchas veces a veces empiezan con los síntomas para retroceder en el análisis, pero cuando no pasa eso, yo aclaro, te dejo mi número, cualquier cosa, volvés a tener otro inconveniente, me llamás, pero por esta temática que vos consultaste, ya finalizamos. Totalmente, sí, ahí es celebrar los logros del paciente. Sí, la verdad que está bueno también decirlo para el otro lado, para los que nos están escuchando, que es muy satisfactorio para nosotros cuando les damos el alta. Y vamos a la tercera pregunta. A ver, dice, ¿cómo separarse sin morir en el intento? Lourdes, de 23, de Palermo. Mira, yo creo que, y acá a ver si mi colega coincide conmigo, yo creo que nadie murió de amor, así que por separarte no te vas a morir, quizás te pueda costar un poco más, puedes estar un poco más angustiada, pero morirte no es mucho. Claro, en todo caso. ¿Qué le dirías? Sí, no, esto del separarnos tiene que ver justamente, ¿no?, con el duelo, y que claramente va a haber un sufrimiento, pero ese sufrimiento, como decís, podemos garantizar que no va a ocasionar la muerte, que no, de a poquito sí es un proceso difícil, pero que se puede y no vamos a morir en el intento, sobre todo si es para mejor, ¿no?, para seguir creciendo. 100%. Hay que confiar en que uno tiene que hacer el duelo y, como dice la palabra, duelo, duele, va a doler, y cuanto más rápido puedas enfrentarte a ese dolor, más rápido lo vas a superar. Y también saber que nadie es imprescindible para nadie, por más que a veces nuestro ego no quiera escuchar eso, ¿no? En un punto, está bien, todos tenemos algo que nos hace únicos, pero también somos reemplazables, y no quiere decir que no vayas a volver a enamorarte. Y agrego una cosa más, si estás pensando en cómo separarse, yo creo que hay algo que vos lo venís pensando hace bastante, si ya lo pudiste poner en palabras. Entonces es importante como mencionarlo. ¿Y algún consejo que le darías a Lourdes, más allá de atravesar el duelo, para que ella pueda no morir en el intento, como preguntó? Bien, bueno,
algún consejo que trabajo mucho, ¿no? Por ejemplo, en los vínculos del narcisista, a mí me gusta pensar le digo la triple A, ¿no? De poder trabajar en la asertividad, ¿no? De cómo se comunica, ¿sí? En la forma de poner límites o determinar la relación, si es lo que está buscando o intentando hacer. La autoconfianza, hablamos de narcisismo, de esta autoestima, de este amor, qué cosas por ahí, pensar qué dejamos de hacer por estar con esta pareja o de qué nos alejamos de nosotros mismos. Y la autonomía, de cómo de a poquito ir reconstruyendo o conectándonos en otros espacios, con nuestras amistades, con nuestra familia, ¿sí? Por ahí como ese consejo para empoderarse un poquito más y no sentir esta sensación de me voy a morir, no voy a poder. Me encantó, me encantó. Bueno, ojalá que les sirva este consejo a Lourdes. Y bueno, Dayu, llegamos al final del programa. Me encantó hablar con vos. Me pareció súper interesante todo lo que nos contaste. Así que muchas gracias por haber participado. Y para ustedes, oyentes que nos están escuchando en este momento, si nos quieren dejar sus consultas para el consultorio, acuérdense de mandarnos un WhatsApp al 11 57 57 42 25 y si no, a través de nuestras redes, @globalplayoc. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo programa.